Hola, bienvenidos. Les saluda Claudia Palacios. Hemos conocido el informe de esta alianza de organizaciones que conforma Bogotá, cómo vamos acerca de cuál es el estado de la ciudad al corte de cifras y de información de 31 de diciembre del 2015. Y bueno, hay varias cosas para destacar, pero por supuesto también quedan evidenciados todos los desafíos que tiene una ciudad tan grande como es la capital de Colombia. Para hablar de este tema, estamos con Omar Orostegui Restrepo, que es el director de Bogotá Cómo Vamos desde hace apenas un mes. Omar, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí comentándole las cifras de la calidad de vida en Bogotá. Lleva poco tiempo al frente de Bogotá Cómo Vamos, pero pues mucho tiempo conociendo de estos temas. ¿Los resultados son mejores o peores de los que usted esperaba? Las tendencias se mantienen en algunos sectores, por ejemplo en educación. Se mantiene la tendencia positiva a descender la deserción escolar y la repetición, por ejemplo. Lo mismo sucede con salud, en donde las tasas de mortalidad infantil y las tasas de mortalidad menores de 5 años también demuestran un descenso positivo del número de casos que ocurren en la ciudad. Eso entre lo favorable y entre lo desfavorable. Entre lo desfavorable, temas de movilidad, que se han incrementado los tiempos de desplazamiento en la ciudad. En 7 minutos para andar en Transmilenio y en 4 minutos para andar en vehículo particular. Es correcto. Hoy en día un bogotano tarda 59 minutos en promedio desplazándose en Transmilenio y 68 minutos en SITP. Ya. ¿Eso tiene solución? Por supuesto. Todo en Bogotá tiene solución en la medida en que fortalezcamos nuestra planeación y miramos una ciudad hacia el futuro. Bueno, pero ustedes cuando hacen este informe dan el diagnóstico, pero dan recomendaciones. ¿Cuál sería la recomendación a la luz de las propuestas que quedaron aprobadas, por ejemplo, en el plan de desarrollo, que plantea la construcción de nuevas troncales, que plantea la construcción de un metro, que plantea desincentivar el uso del vehículo particular, aunque la gente sigue comprando carros, pero como arroz, como locos? Entonces, ¿estamos encaminados por donde debe ser o no? En términos generales, el plan de desarrollo tiene un muy buen diagnóstico de cómo está la ciudad. Y las apuestas son amplias, pero también tiene un componente que es una responsabilidad también ciudadana. Le doy un dato. En los últimos 5 años, el parque de motocicletas se incrementó un 70% y el parque de automóviles, de vehículos particulares, un 34%. Si continúa esta tendencia, cuando lleguemos al 2030 va a haber 6 millones de vehículos en la ciudad. No va a dar abasto que construyamos más vías y todo eso si la gente continúa comprando vehículos y usando su vehículo privado para desplazarse en la ciudad. Bueno, por cierto, aumenta usted lo dijo, 70% el número de motocicletas en la ciudad y en 300% el número de las lesiones de motociclistas. Y uno se pregunta, es casi una decisión suicida comprar una moto. ¿Por qué la gente lo hace? Lo que hemos visto es que, por ejemplo, se redujo en un 4% la gente que se moviliza en transporte público en la ciudad. ¿Sí? Y ahorita se movilizan en moto, ese 4% sí, ahorita sí, y lo ve uno y dice, pues migran hacia otros sistemas de transporte. Uno es la moto y el otro es la bicicleta, por ejemplo. O hay gente que prefiere trasladarse a Transmilenio. Un dato interesante. En el 2015 se incrementó en un 14% los pasajeros que se movilizan en Transmilenio. Sí, es un dato considerable. Pero volviendo a la pregunta de las motos. Pero perdón, porque no entendí algo. Se incrementó el número de personas que usan Transmilenio en el último año, pero en general el número de personas que usan transporte público bajó. Bajó un poquito. Ya. La gente está migrando más a comprar vehículo privado. En este caso, la moto en particular. Porque la moto, cuando uno mira los tiempos de desplazamiento, claro, efectivamente no varía tanto y pues desplazarse en la ciudad también es un tema de productividad. Si uno es más rápido desplazándose en moto, al final esto es un incentivo perverso para que la gente siga comprando motos. ¿De la accidentalidad en bicicleta tienen información? Sí, tenemos, y es un dato que nos preocupa en particular. Creo que por aquí tengo el dato, si me permite. Pero hay más gente montando en bicicleta hoy en día también. Hay más gente montando en bicicleta y la accidentalidad, el número de lesionados en bicicleta se viene incrementando considerablemente. Pasamos de 764 a 2.464 entre el 2011 y el 2015. Y eso preocupa,
porque me parece muy bien que la gente ande en bicicleta, es muy positivo, entre otras cosas. Montar en bicicleta es lo más rápido para desplazarse en la ciudad, son 26 minutos que uno logra hacer sus recorridos en la ciudad, pero preocupa que se incremente considerablemente el número de lesiones para los ciclistas en la ciudad. ¿Y saben si esto es por culpa del mismo ciclista que no cumple las normas o por culpa de los conductores de vehículos que son atarbanes con los ciclistas o el pavimento no está bien? ¿Qué es? Eso y más cosas. Mire, el ciclista también, al igual que el motociclista, requiere educarse para convivir en las vías de la ciudad, pero también el conductor, porque muchas veces comparte el ciclista y el conductor la misma vía. A mí me asombra que a veces usted va por la ciudad y hay una ciclorruta establecida exclusivamente para ciclistas, pero el ciclista prefiere andar al lado de los carros. Entonces, oye, empecemos por respetar cada uno el espacio pensado de infraestructura para movilizarse. Adicionalmente, lo que uno encuentra es que la gente en Bogotá conduce de manera muy agresiva. Como nos demoramos tanto en llegar de un lado a otro, pues todo el mundo trata de moverse rápido y hay veces que cometemos los errores y es cuando se nos cruza un ciclista, un peatón y se terminan cometiendo accidentes. Y entre otras cosas, 5 de cada 10 víctimas en accidentalidad peatonal en Bogotá son peatones. De eso también quería hablarle, pero sobre todo de que las víctimas, la mayoría de las víctimas son hombres. No solamente, no sé si en el caso de los peatones también se cumpla esto, pero estamos hablando de las víctimas de motociclistas, de las víctimas por riñas, y son hombres jóvenes. ¿Cuál es el panorama alrededor de eso? Y eso que usted nos acaba de decir nos llama mucho la atención, porque en el tema de hombres jóvenes es donde se está concentrando las mayores problemáticas de la ciudad. Mayor accidentalidad, mayores homicidios, ¿sí? Mayor deserción, se da más en hombres que en mujeres, deserción escolar. Entonces, cuando uno mira, hombre, hay que intervenir fuertemente en políticas públicas para hombres jóvenes. Pero, a ver, ¿entre qué edades están? Cuando ustedes hablan de hombres jóvenes, ¿están hablando de personas entre qué edad y qué edad? Entre los 20 y 30 años de edad. 15 a 20, el mayor número de casos de lesiones interpersonales se presentó en hombres, entre 15 y 29 6 años. de 10 casos, y el 70% se presenta en jóvenes de 15 a 29 años. Pero usted paralelamente está diciendo, la mayoría de quienes desertan del colegio entre sexto y séptimo grado son hombres. Las mujeres son más juiciosas, las mujeres sacan mejores calificaciones, son el grupo que termina más el año. ¿Han detectado por qué el hombre joven es así? Mire, es un tema que también nos llama la atención, por ejemplo, el comportamiento del motociclista. Motociclista un poco más arriesgado al manejar. Y uno mira, hombre, ¿por qué son más hombres jóvenes los que se accidentan en motociclistas? Porque también hay mujeres que manejan moto. Pero mira uno el porcentaje de mujeres que se accidentan versus a los hombres es diferente. Claro, hay que entender que el porcentaje también de mujeres que manejan moto frente a los hombres es más reducido. Claro, ¿sí? Pero por ejemplo la deserción escolar, ¿qué explicación tiene que sea mayor en hombres que en mujeres? Eso es un dato que nos llama la atención. Las mujeres en Bogotá, bien lo dijo usted, son muy pilas. Desertan menos y repiten menos el año. Y yo creo que los hombres desertan más por varias razones y hay que mirar por qué razones se tienen. La Secretaría de Educación en su momento, recientemente hizo un estudio tratando de averiguar por qué los hombres, por qué desertan tanto en algunas localidades, en particular las localidades de Santa Fe, Chapinero y San Cristóbal, donde la deserción es muy alta comparada con el resto. Y uno encuentra varias cosas. Uno, que las mayores deserciones se presentan en esos grados cuando cambia de la primaria al bachillerato, en este caso a la secundaria. Sexto, se convierte en el grado de mayor deserción. Esas transiciones de primaria a bachillerato, algo pasa ahí. ¿Pero por qué? Porque cambian del sitio donde queda la escuela. Una hipótesis que se tiene en los estudios que ha hecho la Secretaría de Educación es que cuando se modificaron los colegios en convenio en Bogotá, ¿sí? Que se cerraron varios colegios en convenio, los muchachos que estaban accediendo a esos colegios fueron trasladados y reubicados en otros colegios que estaban en otras localidades. El solo hecho de desplazarse de un lugar a otro desincentivaba al muchacho a continuar sus estudios. Esa es una hipótesis que está reflejando. Así fuera un mejor colegio. Así fuera un mejor colegio. Ya. ¿Cuál es la segunda causa? La segunda causa, las que recuerdo, era por supuesto el tema económico de los hogares. No hay que olvidar que cuando un hogar entra en crisis económica, pues también son los muchachos los que salen a buscar ingresos para aportar mejor a este hogar.
O sea, no porque les toque pagar la educación, sino porque tienen que no porque les ir a toque trabajar. Sí. Y entre otras cosas, la educación en Bogotá ha mejorado considerablemente cuando uno mira los indicadores en términos generales. ¿Qué son cuáles? Por ejemplo, la brecha en los resultados de las pruebas Saber 11 entre colegios públicos y privados se ha venido disminuyendo. Sin embargo, solo el 13% de los colegios oficiales se ubicó en las categorías A más y A, que es las categorías más altas de las pruebas. Este mismo dato corresponde a un 75% de los colegios privados. Ahora bien, cuando miramos el tema de los colegios en concesión, el 55% de los colegios en concesión se ubicó en las categorías A y A más. Lo que quiere decir es que los colegios en concesión están logrando muy buenos resultados educativos en la ciudad. Ya, pasemos al tema de la pobreza, de los ingresos que tiene el bogotano promedio. Ustedes básicamente dicen Bogotá es una ciudad de personas de estratos 2 y 3. Sí, es correcto. Prácticamente 8 de cada 10 hogares bogotanos se ubican en los estratos 2 y 3. Y sobre eso también hay que señalar lo siguiente. Las localidades que más concentran hogares en Bogotá están en Engativá, Kennedy y Suba, en donde más concentración de hogares tenemos. Y cuando miramos, es una localidad donde el porcentaje de hogares en estratos 2 y 3 es considerable. Por ejemplo, Kennedy. ¿Que más concentran hogares es donde hay más familias por metro cuadrado? No, es un tema de densidad, los hogares. Sí. En total. Sí, la densidad es el número de población con relación al espacio disponible. Es importante, más allá de decir el X porcentaje de la población de Bogotá es de estratos 2 y 3, 80%, ¿qué significa esto? Porque aquí estoy viendo un par de cifras que son sobrecogedoras. El 10,4% de los bogotanos vive con menos de 241.130 pesos al mes. Y piensa uno, bueno, ¿esto es por persona? O sea, una familia de 4 personas vive con 241.000 por 4 o 241.000 en total. Es por individuo. Por individuo. Por individuo. Una familia, cuando se mira la línea de pobreza, es multiplicar este valor por 4. Eso sería más o menos 800.000 pesos algo. Para la familia. Aquí el dato curioso es que 1 de cada 10 bogotanos, 1 de cada 10, sobrevive con menos de 241.000 pesos al mes. 1 de cada 10. Y el 2% de los bogotanos sobrevive con menos de 106.489 pesos al mes, lo que hace que Bogotá sea la ciudad más desigual del país. ¿Por qué, a pesar de, digamos, de políticas sociales que han sido asistencialistas, de los subsidios, esto sigue ocurriendo? Mire, la pobreza medida por línea pobreza, que es este valor monetario, muestra que en Bogotá ha venido disminuyendo la pobreza en los últimos años. Sin embargo, cuando miramos la distribución del ingreso en Bogotá, las cifras nos señalan que Bogotá, entre las ciudades principales, es la más desigual del país. En otras palabras, aquí muchos tienen poco y pocos tienen mucho. Hay una concentración del ingreso en muy pocas personas. Ahora, eso, pues por supuesto, se soluciona con políticas de empleo, pero cuando uno mira también cuánto tarda una persona en conseguir empleo, la encuesta de Bogotá, cómo vamos, arroja que son 17 semanas. Con respecto a otras ciudades del país, ¿es más demorado conseguir empleo en Bogotá o no? No, Bogotá siempre tiene los mejores indicadores de empleo. Cuando usted mira las cifras económicas, Bogotá tiene unas cifras que llaman la atención. Bogotá le aporta el 26% del PIB al país. El crecimiento de Bogotá siempre está por encima del crecimiento del PIB del país. Y en temas de empleo, lo que llama la atención es la gente que más se demora en conseguir empleo son aquellos que no tienen ningún nivel educativo, seguidos de aquellos que tienen posgrado. Sin embargo, los que tienen posgrado tienen una menor tasa de desempleo en la ciudad. O sea, alguien que tiene un posgrado no se demora 17 semanas, sino que se demora ¿cuánto? Se demora un poquito menos. No, o sea, los que más se demoran en conseguir empleo son los que no tienen educación o los que tienen los que no tienen ninguna educación, seguido de aquellos que tienen posgrado. Por eso, entonces, en promedio, ¿cuánto se demora una persona con posgrado en conseguir empleo? 17 semanas, 16 semanas, más o menos. O sea, la diferencia de una semana, no es mucho. Ya. Y otro dato que me llama la atención es que en Bogotá el salario de una mujer es 27% menor al de un hombre. ¿Eso es porque los trabajos que desempeñan las mujeres son menos calificados o por qué razón? Mire, y es un tema no solo de Bogotá, sino es un tema del país.
y es un fenómeno que se da muy normal en América Latina, que normal entre comillas, entre otras cosas. Las mujeres con igual nivel educativo reciben menos salario que los hombres. Por cada 100 pesos que recibe un hombre, una mujer recibe 27 pesos menos que el hombre, teniendo el mismo nivel educativo. Incluso se ha demostrado que hay mujeres que tienen más estudios que los hombres y aún así persiste esa desventaja en la brecha salarial. Entonces, la ciudad tiene que pensar en cómo volvemos más equitativas las oportunidades también para las mujeres. Pero esto es un tema como cultural de las empresas, de las grandes empresas que son empleadoras, porque si uno va a ver en una fábrica donde mucha gente o el promedio puede ganar un salario mínimo o un poco más, pues no creo yo que haya esta gran diferencia entre lo que percibe un hombre y una mujer por operar la misma máquina. Pero o dígame usted si estoy equivocada, estas diferencias entre que un hombre y una mujer hagan exactamente lo mismo, con las mismas capacidades, grados, posgrados y lo que sea, ¿se dan en qué nivel o en qué tipo de trabajos? No, cuando uno mira por salario mínimo, pues obviamente ganan cada uno un salario mínimo. Sin embargo, usted mira los oficios que requieren mayor intensidad física, lo realizan los hombres, por supuesto. Pero aquí la brecha salarial es sobre todo por el nivel educativo. Una mujer profesional colombiana, digamos, una abogada y un hombre que tiene los mismos años de experiencia laboral y los mismos estudios, ambos abogados, al hombre le pagan 27 pesos más que a la mujer. Y eso entonces tenemos que pensar también en tema de los empleadores, bueno, reduzcamos también esa brecha salarial, porque no es por un tema de género que se le debe diferenciar el salario a las personas, no, pues por sus capacidades técnicas. Pasemos, Omar, al tema del reciclaje. Una cifra que me impacta muchísimo es que solamente reciclamos el 7% de la basura que producimos, pero no porque lo estemos reciclando en nuestras casas de manera individual o en la fuente, como se llama, sino porque hay 21.000 recicladores separando nuestros desperdicios. O sea, si no hicieran este trabajo los recicladores, realmente estaríamos pues muy, muy mal, que ya lo estamos en materia de reciclaje. Y antes reciclábamos más, ¿qué pasó? Es una pregunta que también hay que hacérsela a la UAS, la Unidad Administrativa de Servicios Públicos, y especialmente por qué se baja un poco el reciclaje en Bogotá. Pasamos de 11 al 7%, pero igual las cifras son marginales. O sea, reciclar solo el 7% es muy poco. El año pasado se recolectaron 2.206.000 toneladas de residuos sólidos en los 4 operadores que se distribuyen en las zonas de la ciudad. Y de eso se recicla solo el 7%. ¿Y sabe qué más nos preocupa en el equipo de Bogotá? ¿Cómo vamos? Que el relleno sanitario de Doña Juana tiene menos de 7 años de vida útil. Menos de 7 años. Entonces, de continuar con este ritmo, pues le quitamos vida útil al relleno y tampoco nos vamos a hacer una ciudad sostenible. Tenemos que incrementar el reciclaje en la casa, empezar a separar lo orgánico y lo inorgánico, el plástico, porque el plástico también ayuda mucho, por ejemplo, a los recicladores de oficio. Y hay un tema que nos preocupa. Los recicladores no cogen, por ejemplo, el icopor, porque el icopor ocupa mucho volumen y cuando lo van a vender realmente reciben muy poco. Entonces también hay que pensar a que utilicemos menos productos de icopor, desde cuando nos entregan la comida para llevar a casa hasta un vaso cuando hacemos una actividad de cumpleaños del hijo. Claro. Y a propósito de la sostenibilidad, hay algo en lo que ya estamos rajados en reciclaje, pero en el reciclaje de los productos ¿cómo se llama eso? De los edificios, de los desechos de construcción, residuos de construcción, en eso estamos graves. Cuéntenos cuál es el panorama. El tema de escombros. Eso, escombros. En la ciudad solo se reutiliza el 19% de los escombros. Tenemos que pensar en una construcción sostenible. Y más ahora que la ciudad viene creciendo el tema de construcción. El año pasado la actividad que más creció fue la construcción con un 15,6%. Entonces, antes, yo creo que muchos de los que están viendo este programa se acostumbraron, ya hace 10, 15 años vivía en casa. Hoy en día hay un apartamento. Donde estaba esa casa, hoy hay una torre de 20, 21 pisos. ¿Qué se hizo con esos escombros que se recolectaron para poder construir el edificio? La Secretaría de Ambiente controla obras mayores a 5.000 metros cuadrados. Y ese control arrojó que en Bogotá más o menos se controlan 8 millones de toneladas. Pero lo preocupante no es eso.
Lo preocupante es cuando la persona quiere hacer su remodelación en la casa, muy bien, quien no quiere remodelar su cocina, su baño, y que lo que no le sirve llega y lo bota perfectamente a la calle porque los operadores de aseo no recogen eso y al final eso nos termina complicando la vida, sobre todo en época de lluvias, porque todos esos escombros desde el colchón van a parar a las alcantarillas y en época de lluvias Bogotá se va a terminar inundando como suele pasar. Entonces también es un mensaje a los bogotanos, hombre, la ciudad, si usted tiene un problema con escombros, pues comuníquese con la línea de asistencia a servicios públicos y allí le dicen en qué momento pasarían a recoger los escombros. No los bote a la calle, que es un problema muy grave. Se nos va ya acabando el tiempo, Omar, y quiero pues ya despedirle como sus opiniones sobre lo que le decía al principio, conociendo ya este plan de desarrollo, que hay que abrir paso en la reserva Van der Hamen para poder hacer Ciudad Norte, para poder en general hacer Ciudad Paz. ¿Ustedes con este diagnóstico creen que eso es lo que le conviene a la ciudad? En la ciudad hay que pensar dónde van a ser los próximos asentamientos humanos. Pero no solo en la ciudad, sino también a la luz de cómo se están dando las dinámicas con los municipios vecinos. O sea, Cota en los últimos años incrementó un 70% su población, y básicamente de bogotanos que se han ido a vivir a Cota. Entonces tenemos que pensar hacia dónde van a ir los bogotanos, en dónde está el déficit de vivienda, en qué localidades específicamente, y en qué estratos socioeconómicos se tiene déficit de vivienda. Y a partir de ahí ya mirar dónde hay disponibilidad de suelo. Un problema que tiene la ciudad es que no hay suelo disponible para construir la cantidad de viviendas que se requiere. Por eso la opción que plantean el plan de desarrollo de construir las ciudades en los bordes, porque allá es donde tiene disponibilidad de suelo. Sin embargo, hay que analizar también las implicaciones que tiene en términos sociales, en términos de servicios públicos, en términos de movilidad, la construcción de estas ciudades con un número considerable de personas viviendo allí. Su mensaje para el bogotano de a pie que está oyendo este panorama que algunos podrían calificar de preocupante, ¿cuál es? Que todos somos responsables del desarrollo de la ciudad. No podemos delegarle simplemente la responsabilidad a una administración o a unas autoridades de control, que el futuro de la ciudad está en sus manos. No, es un tema de corresponsabilidad, desde el tema de reciclaje, el manejo de escombros, hasta comportarse bien en las vías, hasta denunciar cuando es víctima de un atraco. Es una responsabilidad. Juntos construimos ciudad. ¿Cuándo volvemos a tener seguimiento a esta encuesta? La siguiente, ¿cuándo es, mejor dicho? La encuesta Percepción Ciudadana se va a publicar en el segundo semestre de este año. Ah, porque esta no es percepción. No, este es el informe, este es un estudio de las cifras, llamémoslo, administrativas o técnicas de cómo está la ciudad. Porque Bogotá, como vamos, también nos interesa escuchar qué opina el ciudadano. En ese sentido, en el segundo semestre vamos a lanzar el informe de Percepción Ciudadana. Ya que me preguntas sobre el tema, nos preocupa mucho lo que está pasando con la percepción de la gente del centro de la ciudad. La gente que vive en el centro, Santa Fe, Mártires y Candelaria, tiene la percepción más mala de la ciudad. Y cuando miramos los indicadores duros, encontramos que las localidades del centro es donde peores indicadores sociales se están dando. Bueno, son los colegios que están rodeados de microtráfico, por ejemplo. No solo colegios, sino también un tema de inseguridad, un tema de estar satisfecho con el entorno, con el barrio. Entonces, el mensaje que también le mando a los bogotanos, todos tenemos una responsabilidad con el centro. De alguna u otra manera, le debemos mucho al centro, o los que estudiamos en el centro, o los que trabajan en el centro, pero al centro hay que ponernos toda la camiseta para rescatarlo. ¿Usted es bogotano, Omar? Bogotano, muy bogotano, de abuelo cachaco 100%. ¿Y qué hace usted por Bogotá, aparte de abrirnos los ojos? Me movilizo en Transmilenio, ya opté por dejar el carro, me movilizo también en bicicleta, entre otras cosas hace poquito casi me atropellan, una persona colocó direccionales increíble. Y me comprometo siempre a hacer que mis acciones procurar mejorar la calidad de vida de los otros en mi ciudad. Bueno, esta es la pregunta. ¿Qué vamos a hacer todos por Bogotá? Una ciudad que nos ha dado tanto a los que son de aquí, por supuesto, y a los que no somos de aquí también. Muchas gracias, Omar Orostegui, por acompañarnos, director de Bogotá. ¿Cómo vamos? A ustedes por la invitación. A ustedes también, sigan con nosotros.